Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Muy buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Aquí estamos en el hogar de la verdad. Ustedes saben que yo estoy comprometido a desenmascarar las mentiras sandinistas, la desinformación y todo el engaño que le han hecho al pueblo de Nicaragua, sobre todo este régimen, Ortega Murillo. Antes de empezar, como siempre, les ruego, por favor, suscríbanse al programa en YouTube, Una Hora con Álvaro Somoza. Eso les sirve que cada vez que sale algo nuevo, si tal vez están ocupados, YouTube les deja saber que hay algo que puedan ver nuevo. Así que, por favor, este segmento es muy importante porque lo hice alrededor de un sandinista que se arrepintió serlo. Yo recibo muchos de esa gente, pero no me dicen que fueron sandinistas. Sin embargo, este señor, y guardo su nombre porque no, como siempre, yo no trato de ponerlos en riesgo de manipulación, etcétera. Pero este señor me dice, fui sandinista, pero ya no. La estafa que nos hicieron no lo puedo resistir ya. Ese señor me escribió largo y tendido. Yo estudié varias veces sus escritos y lo encontré como una frase, un lamento que recorre en Nicaragua porque se escucha en cada rincón, en cada exilio. Yo fui sandinista, pero ya no. Eso lo vemos hoy por todo Nicaragua. Lo que desangra nuestra patria, que los corruptos asaltabancos le llaman sandinismo. Esa es una estafa, una traición monumental al pueblo. Este señor me lo dijo, yo no lo inventé, él me lo dijo. Yo creí en lo que nos dijeron en el 77, 78. Esto no es un análisis más. Esta es la disección de una mentira que ha costado vidas, cientos de miles de vidas. Han robado el futuro de tantos jóvenes. La voz de ese 90% de esos miles, quizás millones, que hoy susurran, que lloran, que gritan en silencio, fui sandinista, pero ya no. Aquí, en Una Hora con Álvaro Somoza, vamos a desmenuzar esa herida colectiva y ponerle nombre y apellido al dolor, la rabia que sienten tantos, porque entender lo que nos pasó y lo que les pasó a ellos como nación es el primer paso para recuperar Nicaragua. La pregunta que hoy carcome a ese 90% de nicaragüenses, la pregunta que nos hacemos todos los que amamos esta tierra: ¿qué nos pasó? ¿Qué pasó en Nicaragua? ¿En qué momento la esperanza que tantos depositaron en el sandinismo se convirtió en esta pesadilla operada por la pareja Ortega Murillo?
Hoy vamos a hablar claro y sin titubear, como siempre lo hemos hecho aquí. Quiero que esto resuene con fuerza. El tiempo de la dictadura se agota, se les está acabando. Cada día que pasa es un día menos para la tiranía, un día más cerca de nuestra libertad. Miren, esa frase se repite como un eco doloroso, es el testimonio vivo de una estafa masiva. Yo fui sandinista, pero ya no. Y no es por casualidad, es el grito ahogado de una conciencia colectiva que se dio cuenta tarde, pero para algunos, pero se dio cuenta que el sandinismo no tiene nada que ver con lo que les vendieron. Esas son las desinformaciones, las mentiras. Recuerden las promesas, la justicia social, la soberanía, el fin de la opresión. ¿No se acuerdan? Cualquier cosa mejor que Somoza. Palabras que se las llevó el viento de la corrupción y la ambición desmedida. Y ahí tuvieron cómplices, no crean que solo fueron los sandinistas, ahí hubo empresarios, ahí hubo doctores, ahí hubo intelectuales, internacionalistas, todo el mundo se tragó esa pastilla de mentiras. Para entender la magnitud de esa estafa, hay que recordar lo que nos vendieron. Les pido que reflexionen un momentito. Aquellos que sí creyeron, recuerden la mística que les inculcaron, la entrega que les exigieron, la sangre que les hicieron derramar para derrocar una supuesta dictadura y construir un país mejor. Ustedes saben que yo nunca les he mentido. Yo les he dicho que todos los tres Somoza hicieron cosas indebidas y todos los tres Somoza hicieron errores. Pero todos los tres Somozas también le dieron la mejor calidad de vida a los nicaragüenses, con todos sus errores. Le dieron la paz que Nicaragua deseaba desde 1929 a 1979. El Partido Liberal cumplió la promesa de desarrollo, paz y trabajo, siempre. Pero el sandinismo, con su comunista en La Habana, le dio cuerda a la mentira y se la tragaron. La desinformación era la orden de todos los días. Les hablaron de una Nicaragua libre, les prometieron un país donde el pluralismo político sería la realidad, donde los derechos humanos serían sagrados. ¿Se acuerdan de todas esas cosas? No vamos a ver niños lustrando en las calles, decía Tomás Borges. Ahora son decenas de miles de niños pordioseros en las calles. Gracias, Ortega Murillo. Gracias, sandinistas MRS que confiscaron y después se piñatearon propiedades. Gracias por Operación Berta. Gracias por la Navidad Roja, matando a los misquitos. Eso fue lo que dieron. No quitaron a los niños de las calles, aumentaron. Una caricatura siniestra. Se han traicionado todos los principios que pudo haber sido revolucionario. Me confesaba un excombatiente, hoy perseguido, y tiene toda la razón.
¿Dónde quedó la tierra para el campesino? En manos de la nueva piñata de los dictadores. Ustedes se acuerdan cómo la prensa, que era el desinformador más grande que había en la época, aunque era un buen periódico, desinformaban porque tenían intereses políticos, no era un periódico independiente. Detrás de la fachada había un candidato permanente que se llamaba Pedro Joaquín Chamorro, que destruía a quien se le metía enfrente. Era un buen periodista, yo no lo voy a criticar por eso, pero tenía su agenda, que no era periodismo. Esos decían que los Somozas eran dueños de Nicaragua. ¿Ustedes se acuerdan? Los Somozas son dueños de todo Nicaragua. Ajá. Y si éramos dueños de todo Nicaragua, ¿por qué el pueblo ahora no es dueño de todo Nicaragua? Porque nos iban a confiscar, y de hecho nos confiscaron. ¿Y por qué no se lo dieron al pueblo? ¿Por qué no repartieron todas esas millones de hectáreas o manzanas? Porque eran mentiras. Ese es el punto. Les vendieron gato por liebre y ustedes se la tragaron. Me da pesar decirlo, pero como les he dicho, tenemos que ver la verdad para no volver a caer en esa trampa. ¿Dónde está la economía al servicio del pueblo? Destruida por la incapacidad y el saqueo. Como bien lo resume otro destacado, otro desencantado. Los que construimos con sangre, ellos lo destruyeron con la corrupción. Qué epitafio para una supuesta revolución. Y es que, seamos claros, ¿quién puede defender este régimen hoy en día? Sino aquellos que venden su dignidad por migajas. Todo ese poco de vagos en la asamblea, todos esos señores han cegado sus ojos por el fanatismo irracional. Les podés decir, mira, este papel es blanco. No es cierto, es rojo y negro. Ese fanatismo ha destruido Nicaragua, porque la cruda verdad, como lo gritan miles, es que ya no queda nada de aquellos supuestos ideales por los que mucha gente dio su vida. Mucha gente dio su vida. ¿Se dan cuenta de la gravedad de esta traición? Entregaron su juventud, sus sueños, sus vidas por un proyecto que hoy los oprime. Vuelvo a repetir, entregaron sus vidas por un proyecto que hoy los oprime y en aquel tiempo los engañó. Y les repito, el tiempo de esta dictadura se agota. Que se van, se van. Es tiempo nada más. Por eso les ruego, hagamos la alianza de opositores. Esta degeneración no ocurrió de un día para otro. Fue un plan fríamente calculado, alimentado por una sed insaciable de poder y riqueza. El poder los corrompió más que aquellos que criticaban. Me decía un exmilitante sandinista, hoy en el exilio forzado, es que la familia Ortega Murillo se ha convertido en lo que juramos destruir. La historia se repite, pero esta vez como una farsa trágica. Y cuando el pueblo, ese mismo pueblo al que decían representar, se levantó en abril del 18, harto de los abusos, ¿cuál fue la respuesta del régimen? Balas, represión, cárcel, exilio, brutal, muerte. Antes luchábamos contra la represión, me decía, ahora la ejercen. Me escribió un joven desde la clandestinidad, un joven que creció escuchando las viejas consignas
Y hoy ve la realidad, estudiantes, madres buscando a sus hijos, profesionales, asesinados a sangre fría. Y las mazmorras del Chipote o de la Modelo, cárceles que se llenaron de nicaragüenses inocentes. Fuentes internas, patriotas que aún resisten calladamente dentro de las cloacas del Estado con enorme riesgo, me confirman que las torturas son la norma. La tortura que sufrí en 2018 fue peor que lo que podrían haber dicho que hacían los Somoza. Me dice este hombre, sandinista, que ya no lo es. No me lo relató este valiente sobreviviente. Peor, miden la profundidad de esa barbarie. De supuestos defensores de derechos humanos pasaron a ser violadores de ellos. Y no solo eso, nos persiguen por decir la verdad sobre lo que se ha convertido el Partido Sandinista. Pensar diferente es un acto de terrorismo para ellos. ¿Y la justicia? Un títere en manos de Rosario Murillo. Cada día que esta tiranía continúa, el tiempo de la dictadura se agota. Y cada día se acerca más y más la muerte de estos dos payasos. ¿Acaso no ven que del pueblo solo se acuerdan en los discursos para manipular a la gente? Las secuelas de esta dictadura son profundas y muy dolorosas. Cientos de miles de nicaragüenses arrojados al exilio. Nunca pensé que tendría que huir del mismo movimiento que ayudé a construir. ¿Qué les parece? Nunca pensé que tendría que huir del mismo movimiento que ayudé a construir. Señores y señoras, eso me lo escriben a mí, yo lo tengo. Eso me lo confesó con amargura un antiguo cuadro del Frente Sandinista desde Miami. Profesionales, obreros, campesinos, estudiantes. Una sangría imparable de talento y juventud. El exilio duele más cuando viene de los tuyos. Eso es lo que les traté de decir al principio. El sandinismo a mí nunca me amargó. Claro que me hirió y me dolió, pero no me cambió porque soy un hombre preparado. He tenido mucho éxito en el exilio. He vivido en 3 diferentes países y en todos los 3 países he sido exitoso. Por supuesto que me dolió perder lo que mis padres nos dejó, pero ¿qué puedo hacer? Ahora estoy haciendo lo que debería haber hecho siempre. Pelear por recuperar lo que es mío. Y eso lo parte del discurso. Yo estoy peleando por el alma de todos los nicaragüenses que no se pueden defender. Viejitas, niños, gente discapacitada. Y los que se quedan viven bajo de una atmósfera de terror. A esos hay que defender. El miedo reemplazó la esperanza. Me comentaba una comerciante de Masaya. ¿Y la juventud nicaragüense? A nuestros hijos les heredamos otra dictadura. ¡Qué vergüenza! Para quienes se llenaban la boca de la revolución. Una generación entera que crece viendo cómo la revolución se traicionó a sí misma. ¿Qué futuro les espera si no se arranca desde la raíz este cáncer?
muchos excombatientes, figuras que alguna vez fueron respetadas, hoy son calumniados, encarcelados, despojados de su nacionalidad por orden de la pareja diabólica. Mis compañeros de lucha están presos o exilados. Es el lamento de alguien que aún conserva algo de dignidad. El enemigo de hoy fue el hermano de ayer. Así me dijo. Así paga el diablo a quien bien le sirve. Y todo porque la lealtad al pueblo la castigan con cárcel. La dictadura no tolera decencia. Y no les pregunto a ustedes, nicaragüenses de bien, ¿van a seguir permitiendo que le roben su futuro? El tiempo de la dictadura se agota y con él la paciencia de un pueblo. Entiendo la frustración, la rabia, incluso la desesperanza que muchos pueden sentir. Pero les pregunto, ¿está todo perdido? Definitivamente que no. La llama de la libertad, ese saborcito en la boca por la dignidad del nicaragüense, nunca se ha apagado y nunca se va a apagar. Mientras haya un solo nicaragüense, sobre todo un liberal, dispuesto a luchar por esa Nicaragua. La solución, como siempre ha sido en nuestra historia, no vendrá de regalos externos. La solución está en nuestro afán, nuestra fuerza de aliarnos. Todos los nicaragüenses, con diferentes filosofías, aliarnos para derrocar esta dictadura. Una alianza, para que no le tengan miedo a esa palabra, no es una unidad. Nosotros en la vocería, que somos 6 y este programa, 6 organizaciones en los miles de personas, nosotros solo en la Alianza por la Libertad ya pasamos los 4,000 con cédulas, pasaportes, licencias, con documentación. Y somos 6 organizaciones. Bien, nosotros vamos a representar a 2 miembros a esa alianza y todas las otras organizaciones deben de hacer lo mismo. Entonces se hace, por decir, una junta directiva de esa alianza, pero no vamos en unidad, vamos aliados. ¿Ok? Y eso es lo que nos va a dar fuerza. En dejar de lado las diferencias secundarias y enfocarnos en el objetivo primordial, sacar la dictadura Ortega Murillo del poder. Esa es la meta. La historia nos va a juzgar por nuestro silencio o nuestro afán. Y solo les digo, es hora de que la historia registre nuestra acción decidida. Prefiero ser llamado traidor por los dictadores que cómplice de sus atrocidades. Qué lindas palabras me escribió ese hombre. Es momento de hablar sin miedo, donde sea posible de organizarse con inteligencia, de recordarles estos usurpadores que Nicaragua tiene un dueño que se llama el pueblo, que el sandinismo del que se disfrazan es una mentira podrida, que el verdadero anhelo de justicia y de libertad reside en el corazón de la gente que resistimos. Quiero leer sus opiniones y comentarios. Les pido que los manden en los comentarios del programa. Quiero saber qué piensan del fenómeno fui sandinista, pero ya no. ¿Conocen ustedes a alguien que haya vivido esta desilusión? Compartan sus reflexiones conmigo. Que el mundo entero vea la realidad de Nicaragua. Que se sepa
que la mayoría de los que cree la pobreza que prometimos eliminar es ahora muchísimo peor. La desigualdad creció en vez de disminuir. Ya basta de tanta falsedad. Se acabó el tiempo de las mentiras. Se acabó el tiempo de la opresión. Basta de ver cómo la revolución se devoró sus propios hijos. ¿Hasta cuándo va a soportar el pueblo nicaragüense que lo gobiernen con terror y miseria? ¿Hasta cuándo va a permitir el mundo civilizado aquí en América que sigan violando con crueldad inhumanas los derechos de ciudadanos indefensos? El sandinismo original solo queda el nombre, manchado de sangre y corrupción. A ustedes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y a toda la camarilla de oportunistas y criminales que los rodea, que los sostienen, ¿de verdad creen que el pueblo nicaragüense es tan ingenuo que los admira? ¿Piensan que la gente ha olvidado la sangre de abril? Los 18 con francotiradores. Solo pónganse a pensar, deténganse un segundo. Tuvo que haber una persona que dijo, suban francotiradores y maten indiscriminadamente. ¿Qué mente tuvo que haber dado esa orden? ¿Creen que nos vamos a olvidar de eso? ¿Creen que no vemos cómo se han enriquecido descaradamente, mientras que el pueblo está más hambriento, más pobre que nunca? Pues, su soberbia los ciega. El tiempo de la dictadura se agotó. Que se van, se van. Ya no hay marcha atrás. La conciencia de un pueblo no se puede encarcelar ni asesinar. Me duele más esta traición que las balas de Somoza, decía uno de ellos. Fueron engañados profundamente y es una decepción que no tiene comparación. Muchas gracias por haber escuchado el día de hoy. Les pido que compartan este video y por favor no pierdan las esperanzas. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.